Buenas tardes, soy Mussolini Arcadio Pozo Hernández y estudio la carrera de Contaduría Pública y Finanzas en la Universidad del Valle de México. La siguiente actividad es de la materia Estudio de los estados financieros y daremos contestación a 3 preguntas. Una de ellas es la siguiente: ¿en qué consisten los estados financieros para casos especiales? Los estados financieros de propósito especial se caracterizan por tener una circulación limitada y por brindar información más detallada para algunas partidas u operaciones. De lo anterior se concluye que los estados financieros de propósito especial se preparan para atender necesidades específicas de determinados usuarios de la información contable. Entre estos estados financieros se encuentran los siguientes: balance inicial. Todo ente económico debe preparar un balance general al inicio de sus actividades, para dar a conocer la situación patrimonial en forma clara, completa, en ese momento. Estados financieros de periodos intermedios. Son los mismos estados financieros básicos que se preparan durante el transcurso del periodo para satisfacer solicitudes de autoridades que ejercen inspección y control o necesidades de los administradores del ente económico. Estados de costos. Son estados que permiten conocer en detalle erogaciones y cargos realizados en la producción de bienes y servicios, de los cuales el ente económico deriva sus ingresos. Estado de inventario. Estado que permite comprobar en detalle la existencia de cada partida de balance general. Estados financieros extraordinarios. Son los estados que se preparan durante el periodo a raíz de las decisiones especiales, relacionadas con la transformación, fusión, oferta pública de valores, solicitud de concordato con acreedores o venta del establecimiento. Estados de liquidación. Estados que se presentan en ocasiones del cese de operación para informar sobre el avance en la realización de los activos y en la cancelación de los pasivos. Estados financieros comparativos. Son los estados que presentan cifras correspondientes a 2 fechas diferentes. Los estados financieros de propósito general se deben presentar en forma comparativa con los del periodo inmediato anterior. Los periodos deben tener la misma duración o, en caso contrario, consultar el mismo lapso del ciclo de operaciones. Estados financieros certificados y dictaminados. Un estado financiero se entiende de certificado cuando viene acompañado por la firma del representante legal, del contador público y del revisor fiscal, si lo hubiere, quienes dan testimonio de que han sido tomados fielmente de los libros. Para que un estado financiero sea dictaminado, debe estar acompañado por la opinión del contador público que lo examinó, observando las normas de auditoría general aceptadas. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores? La bursatilización o emisión de acciones es un mecanismo de financiamiento por el que pueden optar las empresas si cubren ciertos requisitos. La emisión de acciones supone un incremento de capital social sin impactar en el grado de endeudamiento, pero suponer volver socios a los compradores de los títulos, es decir, inversionistas. La Bolsa Mexicana de Valores es una entidad financiera privada, organizada y especializada, y que realiza movimientos por un intermediario autorizado, la Casa de Bolsa. La Bolsa de Valores aporta al público en general y a sus miembros facilidades, mecanismos e instrumentos para la negociación de títulos de valores que sean susceptibles de oferta pública, a precios fijados mediante una subasta. Se realizan operaciones bursátiles del mercado de valores organizado en México, permitiendo facilitar las transacciones con valores y ayudar al desarrollo del mercado en su expansión y competitividad. El mercado de valores mexicano es supervisado por autoridades reguladoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El principal índice es el índice de precios y cotizaciones. Los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con el reglamento interno de la Bolsa Mexicana de Valores, para listar una empresa como sociedad anónima bursátil, es decir, como empresa que cotiza en bolsa, se debe cumplir con los siguientes requisitos: contar con un historial de operación de al menos 3 años,
En caso de controladoras, se tomará en cuenta el tiempo de las empresas que la conforman. El último estado de situación financiera debe reflejar un saldo mayor a los 20 millones de unidades de inversión y no se aceptarán estados financieros no auditados ni mayores a 6 meses. La suma de la utilidad de operación de los últimos 3 años deberá ser positiva. La cantidad mínima de títulos a emitir será de 10 millones y su precio mínimo será de un UDI. Como mínimo deberá alcanzar el 15% del capital social pagado. Alcanzar un mínimo de 200 inversionistas. El 50% del monto de la emisión será colocado entre inversionistas que no excedan el 5% de tenencia accionaria. Ningún inversionista podrá adquirir más del 50% del monto total a colocar. La nueva emisora deberá adaptarse al Código de Ética y Mejores Prácticas Corporativas. Tener disponible el historial de operaciones de los últimos 3 años. Que el capital contable supere los 20 millones de UDIs. Que la utilidad promedio en los últimos 3 años sea positiva. Que los valores sujetos a oferta pública representen el 15% del capital. Tener al menos 10 millones de títulos para la IPO y 200 acciones. Para mantener el control de la compañía, la oferta no debe superar el 49% del capital. Si los fideicomisos de bienes raíces, fibras, corren bajo otras reglas pudiendo listar más del 49% y mantener el control mediante el comité técnico. Los requisitos para mantenerse en la bolsa de valores son: incluir al menos 100 accionistas, disponer del 12% del capital social pagado entre los inversionistas y contar con cobertura de análisis al menos un analista y tener un formador de mercado. Bueno, seguimos con la última pregunta, que es la número 3, que dice: ¿qué son los estados financieros consolidados? Básicamente pretenden mostrar el funcionamiento del grupo, como si se tratara de una entidad única, lo que resulta indispensable para conocer su situación real, ya que las compañías dominantes no muestran en sus estados financieros individuales información contable relativa a las dependientes, sino que las presentan en el balance de situación como inversiones financieras o acciones de las que es propietaria. En otras palabras, mediante la consolidación, la entidad controladora reconoce su intervención en los activos y pasivos de las subsidiarias o asociadas, dejando de registrarlas como participación en el capital contable de la misma. ¿Cuáles son los estados financieros consolidados? El estado de resultado consolidado es un reporte el cual relaciona los ingresos, costos, gastos en los que incurrió tu negocio durante un periodo de tiempo determinado. Estado de cambios en el patrimonio consolidado. Este estado permite evidenciar las transformaciones que ha sufrido el patrimonio de la empresa año con año. Estado de cambios en la situación financiera consolidada. Este informe lo que busca es poner en evidencia cómo se obtuvieron y qué destino obtuvieron los ingresos ganados por la empresa. Estado de flujo de efectivo consolidado. Informa sobre los movimientos de efectivo que haya tenido la empresa año con año y entender si hay algún tipo de fuga de capitales que pongan en riesgo la continuidad. Balance general consolidado. De todos los estados financieros consolidados, el balance general es quizás el más importante para los intereses de los inversionistas y socios. Es la suma de balance de las empresas de todo el grupo, lo que refleja la imagen del desarrollo de la actividad en un momento determinado. De esta forma se puede obtener cualquier dato de la empresa con facilidad, desde su modelo de financiamiento hasta el volumen de activos y patrimonio neto que maneja. Es decir, permite saber cómo está funcionando la estructura de la empresa con facilidad desde su modelo de financiamiento hasta el volumen de activos y patrimonio neto que maneja.